Bienvenidos a World Affairs in Context. Me alegra mucho tener hoy con nosotros a Ali Alizadeh. Ali es periodista, analista político y presentador de un programa muy popular, Hadal, aquí en YouTube y en varias otras plataformas. Ali, bienvenido de nuevo al programa. Me alegra muchísimo volver a verte. Muchas gracias, Lena, por invitarme. Es un honor venir en el programa. Encantado de tenerte aquí. Empecemos con los últimos acontecimientos. Está pasando muchísimo y la semana acaba de empezar, así que seguro que tendremos muchos más temas de los que hablar. Se esperaba que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tuvieran lugar en Pakistán. Sin embargo, como Estados Unidos sigue bloqueando el estrecho de Hormuz, Irán decidió que no tiene sentido reunirse, porque prácticamente no hay consenso en nada de lo fundamental. Ambas partes están preparadas militarmente para una nueva ronda de escalada. Estamos viendo cómo Estados Unidos traslada activos al Oriente Medio prácticamente a diario. Abbas Araghchi visitó San Petersburgo en Rusia el 27 de abril, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cuál es tu interpretación de las consultas entre Irán y Rusia esta semana? ¿Y cuál crees que es el objetivo del señor Araghchi en San Petersburgo? Tenemos que entender que el marco que Trump presenta al público global y sobre todo al público estadounidense es que él entró en la guerra, mató al líder de Irán, destruyó la marina, hundió algo en el fondo del mar, destruyó la fuerza aérea. En resumen, que literalmente no queda nadie con quien Donald Trump pueda discutir o negociar. Y luego, al final, amenazó con borrar del mapa toda una civilización. Y entonces, según él, los iraníes se sentaron a negociar. Eso es lo que Trump quiere transmitir. Pero para los iraníes, la historia es completamente distinta. Desde el punto de vista iraní, lo que mostraron fue su capacidad de resistencia, no solo frente a Estados Unidos e Israel, sino también ante todos los demás países, como estructura política, económica y militar. Han demostrado que no se puede hablar con Irán en el lenguaje militar. Están preparados para responder. Y eso es muy importante, porque ahora mismo en Irán hay un gran debate y hay mucha gente que critica a Irán, que critica que aceptara el alto el fuego en el día 39. Creen que Irán había llegado justo al punto de agotar los misiles antiaéreos de Estados Unidos, de Israel y de los países del Golfo Pérsico. ¿Por qué se detuvieron ahí? Si hubieran seguido, podrían haber causado mucho más daño. Y argumentan que, a cambio, sí, Estados Unidos habría destruido parte de la red eléctrica de Irán, parte de su infraestructura. Pero que así sea. Quiero decir, Irán ha demostrado su capacidad para soportar mucho sufrimiento. Así que eso no habría sido el final. Y creen que continuar esa guerra a nivel militar sería beneficioso para Irán, porque ahora o bien vamos hacia una negociación o entramos en una zona gris, sin paz ni guerra, que se cierne sobre Irán y genera inestabilidad, sobre todo en su economía. O bien Estados Unidos optará por otras vías para un cambio de régimen, o al menos para debilitar el poder de Irán. Y entonces volveríamos otra vez a la guerra híbrida, al sabotaje, a una campaña de asesinatos, al sabotaje militar, como el Mossad reconoció con orgullo su responsabilidad por lo ocurrido en enero de 2026. Ellos piensan que el punto fuerte de Irán es el militar, que Irán es mucho más fuerte en lo militar que en el manejo de esas formas de guerra híbrida. Por eso se preguntan, ¿por qué nos detuvimos aquí? ¿Por qué aceptamos el alto el fuego? Y por tanto, Donald Trump debería entender que el número de personas que quieren volver a la guerra es casi igual al de quienes quieren encontrar soluciones diplomáticas. Así que eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que Trump ofreció a Irán demuestra que no aprendió mucho de esos 39 días. O quizás sí aprendió, pero lo olvidó enseguida. No sé cuál de las dos cosas es cierta, porque personalmente creo que Donald Trump quería una salida desde muy pronto. Y ahora sabemos, con más información, que desde el cuarto o quinto día
Witkoff contactó con Arakchi y pidió algún tipo de negociación y algún tipo de alto el fuego. Eso fue en el cuarto o quinto día. E Irán continuó otros 34 días de negociaciones, durante los cuales cambiaron muchas de las coordenadas de la guerra. Se desmontó el mito de la indestructibilidad del F-35. Se desmontó también el mito que Irán no tenía ningún tipo de misil antiaéreo, porque Irán alcanzó F-15, F-18 y drones muy caros. Creo que aquel era un dron Hermes. Así que Irán demostró que cuanto más se adentraba en la guerra, más poder militar iba adquiriendo. Eso, para empezar. Luego llegamos al punto en que Trump realmente buscaba una salida, porque el precio del petróleo había llegado a $120 y todo indicaba que podía subir a 130. El mercado no iba bien y la cadena de suministro empezaba a notarse. Por eso Trump recibió con agrado la paz y el alto el fuego. Poco después, se olvidó de todo. Porque cuando el petróleo bajó a unos $82, $83, creo que fue entonces cuando le volvió la amnesia y empezó a comportarse de otra manera. Se volvió más agresivo. Dijo incluso después de que Arakchi anunciara que Irán abriría el estrecho de Hormuz, que él no iba a levantar el bloqueo. Así que en cierto modo, los iraníes se dieron cuenta de que estaban tratando con un Trump con un trastorno de personalidad múltiple. They are dealing with a Trump with multiple personality disorder. He is acting differently according to how Está actuando de forma diferente según la presión que recibe. Así que esa fue otra razón. En cierto modo, los iraníes han aprendido la lección. Pero tengo que dejarlo claro, porque se habla mucho de Calibaf frente a Arakchi o de los sectores más duros en Irán. Nada de eso es cierto. Irán está actuando como un Estado. Por supuesto, hay facciones internas y las exigencias del pueblo, las exigencias de la República, son ahora mucho mayores que antes de que empezaran estas negociaciones, porque perdieron a su líder, pagaron un precio y piensan, si hemos pagado el precio, queremos estar en una posición más fuerte, deberíamos estar en una posición más fuerte. Así que no vamos a volver al tiempo anterior al 28 de febrero. No vamos a aceptar cumplir todas las exigencias de Donald Trump. Y Trump cree que Irán debería aceptar de nuevo todas esas exigencias en la mesa de negociación. En cierto modo, hay dos narrativas distintas. Y personalmente, creo que sería muy difícil que Irán y Estados Unidos llegaran por fin a un acuerdo definitivo. La posibilidad real de que eso ocurra prácticamente no existe. Sin embargo, y creo que en ambos países hay voluntad de mantener esta postura, esta actitud de negociación y buena voluntad, porque pienso que en Irán hay intención de dejar las cosas como están, sin llegar a un acuerdo final. Ellos entienden que Trump no puede llegar a un acuerdo, pero luego piensan, hemos conseguido lo que queríamos. El Estado está ahí. Hemos demostrado al mundo quién manda en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. Nos lo quedaremos para nosotros. No vamos a hacer una concesión existencial por 400 kilos ni por el propio hecho del enriquecimiento, porque al fin y al cabo, el enriquecimiento formaba parte del legado de Sayyid Ali Khamenei. En stemming, every new Syrische store on the Thalit and New York. The previous leader, who was also a spiritual leader, and that would be very difficult to sell that to the... Y eso sería muy difícil de vender al público dentro del país. Así que en cierto modo, creo que los iraníes están ganando tiempo. Pero, como han dejado muy claro, también tienen la mano y el dedo en el gatillo, porque saben que Trump es impredecible. Trump no está solo. Está bajo mucha presión de distintos grupos, especialmente de los sionistas. Así que en cierto sentido, mañana por la mañana, podría ser un día completamente distinto y Trump podría haber atacado de nuevo a Irán. Los iraníes están preparados para eso. En ese sentido, hemos entrado en una etapa en la que Irán no está desesperado por negociar y ha aceptado su destino. El hecho de que esta guerra no haya cumplido el objetivo final de Irán, que si no me equivoco mencioné en tu programa anterior hace unos 50 días, era recuperar por completo la capacidad de disuasión de Irán.
deterrence fully. Unfortunately, this war was not enough. Por desgracia, esta guerra no fue suficiente para reactivar la capacidad de disuasión de Irán. Cambió de forma importante el equilibrio de poder a favor de Irán. Sin embargo, no basta para detener la guerra, aunque los iraníes pueden vivir con ello. Pueden vivir con ello, prepararse para el próximo episodio de guerra, si llega a producirse, o para otras formas de sabotaje. Y saben que tienen que empezar a reajustarse ante la presión económica que se avecina, no tanto por un bloqueo, sino por otros tipos de problemas como los daños en la infraestructura y demás. Pero pueden vivir con esas condiciones. Así que si Trump cree que va a crear una situación infernal, sin paz ni guerra, para torturar a los iraníes dirían que no. Hemos estado viviendo bajo esta situación desde hace, quién sabe cuánto, de forma muy intensa durante los últimos 14 años, pero también de manera menos intensa durante los últimos 25. Así que estamos acostumbrados a no tener certeza sobre el futuro. Esa es mi impresión. Volvamos ahora a Moscú. En cierto modo, Irán, después de la primera ronda de negociaciones, en la que Irán llevó a alguien como Kalibaf, la persona de más alto rango que jamás haya negociado con los estadounidenses, mientras que los estadounidenses enviaron a un vicepresidente y a 2 empresarios que no tienen nada que ver con el gobierno de Estados Unidos, ni cuentan con ningún mandato popular del pueblo estadounidense. Así que, cuando eso fracasó y las exigencias de los estadounidenses fueron tan exageradas y no mostraron suficiente comprensión de cómo esta guerra cambió su posición, ahora los iraníes están actuando de otra manera. Una vez más, están recurriendo a distintos aliados. Les preguntan cómo ven la situación y el contexto diplomático. Y bien estoy seguro de que Araghchi querrá preguntar a Rusia hasta qué punto Rusia está dispuesta a ayudar a Irán si la guerra vuelve a empezar. Eso es importante. Y creo que pasa lo mismo con Omán, porque Omán fue el único país neutral en esta guerra entre todos los del Golfo Pérsico. E Irán ve a Omán en un aliado y que un amigo. As a reliable ally and as a friend, and Oman has been very consistent with Iran. Y Omán ha sido muy coherente con Irán durante las últimas, no solo 4 décadas después de la revolución, sino incluso antes de eso. Antes de la revolución, Omán ya tenía lazos estratégicos muy fuertes con Irán. Así que, en cierto modo, están visitando a sus amigos, porque aunque Irán muestra mucho respeto hacia Pakistán, no hay una confianza total en Pakistán. Saben que Hassan Munir tiene una relación personal muy cercana con Donald Trump y también saben que el gobierno pakistaní suele atender más las necesidades de los estadounidenses que las de los iraníes, al final del día. Por eso, en cierto sentido, aceptaron a Pakistán por varias razones, pero con cierta reserva de fondo, sabiendo que no hay una confianza plena en Pakistán. Y por eso Araghchi está haciendo esta ronda de conversaciones, tanto por motivos diplomáticos como también por la guerra, que podría empezar en cualquier momento. Ali, ¿sería justo decir que Irán interpretó el bloqueo de Trump como una violación del alto el fuego? Porque sabemos que el Líbano es, por supuesto, un punto clave. Y está ese truco que usaron Trump y Netanyahu para decir, bueno, el alto el fuego se extiende a todo el Líbano, con la excepción de Hezbollah. Eso, en la práctica, le daba a Israel el derecho a continuar su agresión militar contra el sur del Líbano, bajo el pretexto de combatir a Hezbollah. Pero, dejando al Líbano aparte, con respecto al bloqueo en concreto, cuando Irán analiza lo que ocurrió en relación con el bloqueo y el acuerdo que tenía con la administración Trump, el acuerdo de alto el fuego, ¿sería justo decir que Irán interpretó esto como otra violación más del acuerdo con la administración Trump? Quiero decir, la esperanza de Irán durante estos 39 días no era expandir la guerra de forma descontrolada para dominar la región o ganarla de manera decisiva. En realidad, Irán se contuvo bastante. Aunque desde fuera pueda parecer otra cosa, Irán podría haber atacado con mucha más fuerza tanto las bases estadounidenses como a Israel desde el primer día.
pero por razones militares, pensando que esta guerra podría alargarse, así que mejor dosificarnos un poco. Y también porque no querían ampliar el conflicto más allá de lo que había hecho Estados Unidos. Irán se ve a sí mismo como una potencia defensiva, no ofensiva, y eso es muy importante entenderlo. Había gente que insistía al Estado iraní en que con 2 portaaviones estadounidenses en la región, el asesinato del Ayatollah Khamenei era inminente. Assassination of Ayatollah Khamenei is imminent. Why don't you attack preemptively? En ¿por qué no atacáis a Khamenei? Y la respuesta de Irán fue, nunca hemos atacado preventivamente a otro país. No forma parte de la esencia de nuestra estrategia militar ni política. Somos una potencia defensiva. No podemos pasar a la ofensiva. Así que si recuerdas aquella guerra, si Estados Unidos atacaba la refinería de South Pars en nuestro país, nosotros atacábamos su refinería. Pero no iniciamos la guerra de las refinerías. No iniciamos la guerra contra las plantas desalinizadoras. Ellos atacaron primero las instalaciones de desalinización en la isla de Keshm. Luego Irán respondió. Eso es lo primero. Pero la esperanza, durante esos 39 días de respuesta de Irán, golpe por golpe, era que Estados Unidos entendiera que no puede presionar a Irán por la vía militar. Iran via military routes. And that's what, in those occasions in which US tries to. Y por eso, en esas ocasiones en las que Estados Unidos intenta ser más astuto que Irán en el terreno militar, Irán se levanta de nuevo y dice, no, esto es una violación de cualquier tipo de negociación o de cualquier acuerdo. Así que en ese caso, preferimos volver a la guerra antes que tener otra vez vuestra espada sobre nuestras cabezas, porque ya la tuvisteis durante muchos años y no lo aceptamos más. ¿Queréis negociación? De acuerdo, hagámosla de forma neutral. En cuanto al cierre del estrecho de Hormuz, Irán nunca lo plantea así, no habla de cierre. Se trata de nuestras aguas territoriales según el derecho internacional. Tenemos derecho a controlar quién entra y quién no, y nos corresponde decidir si permitimos o no el paso de ciertos buques de países que mantienen enemistad con los iraníes. Ese es nuestro derecho. Así que no somos parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Por tanto, está dentro de nuestros derechos hacerlo. Pero lo que ustedes están haciendo, imponer un bloqueo, atacar barcos iraníes, dispararles cohetes, eso es ilegal. Es una acción claramente ilegal. Y hasta que no lo detengan, no estamos dispuestos a sentarnos a negociar. Irán lo ha dejado muy claro. Así que pueden intentar aniquilar la civilización iraní, intentar dejar sin energía la red eléctrica del país, como volvió a amenazar Trump, pero no nos vamos a sentar con ustedes. Creo que, si se observa el patrón de comportamiento de Irán en los últimos 59 días, porque hoy es el día 59, Irán ha dejado muy claro que incluso si Estados Unidos quisiera usar una bomba atómica contra Irán, el país no se sentará a la mesa de negociación bajo la amenaza de una acción militar. Eso es. Ese es el punto número 1. Creo que todo el mundo en Estados Unidos debería entender que Trump puede intensificar su propio discurso mental y personal y llevarlo cada vez más lejos. Irán no acepta negociar. Recordemos que incluso en el día 39 de esta guerra, Irán aceptó un alto el fuego solo y únicamente después de que Donald Trump retirara su amenaza de atacar Irán y su ultimátum. Cuando Trump, de forma unilateral, retiró ese ultimátum y dijo, vale, lo voy a ampliar 2 semanas más. Entonces los iraníes dijeron, ahora estamos dispuestos a sentarnos a negociar. No es una postura simbólica. It's not a symbolic posture. It's a very important Es una posición política real y muy importante. Un entendimiento basado en 47 años de un tipo u otro de asedio de Estados Unidos contra Irán. Irán quiere poner fin a eso de una vez por todas. Ya no estamos en 1990, cuando Estados Unidos llevó todos sus buques militares a esta región y rodeó a Irán con 26 bases militares. Esa época, para los iraníes, ha terminado. Así que la era Kinina, que comenzó con el colapso de la Unión Soviética, cuando la región estaba completamente ocupada y dominada por Estados Unidos, ha llegado a su fin.
Y esta guerra ha sido un acontecimiento muy importante, un catalizador que ha acelerado ese final. Así que ese es el primer punto. to accelerating that end. So that's number one. Number two is, of course, Iran understand that Trump. El segundo punto es, por supuesto, que Irán entiende que Estados Unidos tiene otros medios para ejercer presión sobre Irán. Lo más importante son las sanciones, el bloqueo de los activos y del dinero iraní y causar problemas aquí y allá. E Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos sobre eso, intercambiando parte de su programa nuclear u otros asuntos importantes a cambio de que Estados Unidos elimine o levante las sanciones. Ese es un marco legítimo de conversación con Irán, pero la condición previa para eso es el fin de la amenaza militar. Así que, en cierto modo, y como decías, mientras el bloqueo siga ahí, Irán ni siquiera cree que existe un alto el fuego. Desde el punto de vista iraní, el alto el fuego se rompió hace mucho tiempo, y ahora mismo Irán y Estados Unidos están en una zona gris, sin guerra, pero tampoco en paz. No war, no peace, a gray area at the moment. Los funcionarios iraníes han insistido en varias ocasiones en que quieren buscar una solución diplomática. Y creo que eso es algo que nuestro público occidental debe intentar comprender de verdad. Que la parte iraní ha demostrado de forma constante la voluntad política y la capacidad de enviar delegaciones de alto nivel para negociar con Estados Unidos. Ya negociaron con Estados Unidos en junio de 2025, luego otra vez en febrero de 2026 y más recientemente en abril en Islamabad. Y fue el presidente Trump quien mostró una falta total de contención y minó la confianza que tanto aliados como adversarios pudieran tener en la capacidad de su administración para actuar de manera racional. Si ahora nos centramos en Irán y en sus objetivos en esta situación tan cambiante y tan peligrosa, ¿qué condiciones consideraría Irán razonables o justas como parte de un acuerdo con Estados Unidos? So I'm very glad that you said that, Lena. Me alegra mucho que digas eso, Lena, porque no solo hablamos de 2025, sino también de lo que pasó antes. Si retrocedemos a 2003, cuando Estados Unidos empezó a hacer acusaciones sobre el programa nuclear de Irán, Irán se sentó a negociar con los 3 países europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, en Sadabad. Aquellas conversaciones duraron 2 años. Irán solo se retiró cuando George Bush hijo, George W. Bush, que estaba entonces en Pakistán, amenazó a Irán. En ese momento, Irán pensó que no tenía sentido continuar. Aún así, un año después volvió a algún tipo de negociación. Y que desde 2003 hasta hoy, Irán siempre bicho de negociación. Iran has always been a party to a negotiation. It's been Americans who either have been Han sido los estadounidenses quienes o bien han estado ausentes, o cuando se sentaban a la mesa de negociación llegaban con muchas amenazas. Cada vez que venían a negociar, su marina, uno de sus portaaviones, se movía también hacia el Golfo Pérsico como una forma de intimidar a los iraníes. Así que, en cierto modo, la parte agresiva aquí no es Irán. Y creo que, sobre todo en Estados Unidos, la gente debería ir y preguntarle a Donald Trump, ¿qué perdió Donald Trump en términos de concesiones que podría haber obtenido de Irán solo en los últimos 59 días? Fíjense en eso. La noche antes de que empezara la guerra, el 27 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán fue a la CBS y dijo que los iraníes estaban dispuestos a suspender su enriquecimiento durante 5 años. their enrichment for 5 years, and they're also sending Y también están enviando una señal de que hablar sobre el programa de misiles no está fuera de lugar, que se puede discutir en algún momento, que se puede encontrar una forma de hablar de eso también y así de alguna manera responder a las preocupaciones de los países de la región, especialmente las de Israel. Y fíjate en eso, Trump no lo aprovechó. 6 horas después, asesinó a un líder iraní. Así que, en cierto modo, si es un jugador muy malo. Si presume de ser un maestro de la negociación, es un negociador realmente pésimo. Está demostrando una capacidad de negociación muy pobre, porque en el fondo durante esta guerra ha empeorado mucho su posición respecto a cómo estaba antes. Por eso los iraníes piensan, has hecho todo lo que querías hacer para debilitarnos, has hecho todo lo que para nosotros era impensable.
You've done everything which was unthinkable for us. We would be terrified thinking about. Estaríamos aterrados solo de pensar en la pérdida del líder, la pérdida de Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, la pérdida del comandante de la Guardia Revolucionaria, la del ministro de Inteligencia y la del comandante de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Así que, en cierto modo, habéis hecho todo lo posible por debilitar nuestro poder militar y nuestras filas políticas, y aún así hemos sobrevivido. Aquí, el simple hecho de haber sobrevivido significa que somos tan fuertes que no estamos dispuestos a volver a negociar en los mismos términos. Y ahí está el problema. Trump niega sus propios errores. No quiere reconocer ni admitir cómo perdió esta partida por haberse dejado manipular por Netanyahu, por los israelíes y por los sionistas. Por eso, quiere repetir y recalcar que Irán no tiene derecho a tener una bomba nuclear y después seguir diciendo que Irán no tiene derecho a enriquecer uranio, algo que nadie se creería. Desde el punto de vista iraní, lo primero que Irán quiere es una garantía creíble de que Estados Unidos no volverá con otra campaña de asesinatos ni iniciará otra guerra. ¿Cómo van a conseguir una garantía así? Creo que es muy difícil, porque esa garantía tendría que venir de alguien que miente mucho, de alguien que no respeta su propia palabra. Es muy complicado. Así que los iraníes, por supuesto, están hablando con los chinos, están hablando con los rusos. Quizás deberían participar otros países. O más importante aún, Irán debería mantener suficiente capacidad de presión, poder real, para obligar a Trump a cumplir con su palabra. Porque en cierto modo, Trump lo necesita. Es un mentiroso patológico. Así que necesita que exista una presión real que le ayude a mantenerse fiel a lo que dice. En ese sentido, eso es lo más importante. Y hay que entender que la fuerza del Estrecho de Hormuz, para los iraníes, se ha convertido en una cuestión de importancia nacional en los últimos 59 días. Nadie, ningún negociador político, ni el señor Araghchi, ni nadie por encima de él, podría renunciar al control que Irán tiene sobre el Estrecho de Hormuz. Para los iraníes dentro del país, es casi como si ese fuera el punto sagrado que ha sustituido muchas de las cosas que perdieron en esos 39 días. ¿Has visto los murales por todo el país? ¿Has visto a la gente coreando cada noche en las manifestaciones callejeras que el Estrecho de Hormuz es un derecho inalienable? Y eso sería muy difícil de llevar a una negociación. Así que, en cierto modo, Trump tiene que aceptar que Irán controla el Estrecho de Hormuz. Y por supuesto, Irán, en su relación vitreis debería encontrar formas de tratar de entender de manera distinta con la manera de Rusia y China en los países africanos. Irán debería buscar algún tipo de relación, porque simplemente poner un refuerzo o una medida de presión no sería útil para el propio Irán. Podría incluso dañar sus relaciones directas con otros países. Y eso lo entienden los responsables políticos iraníes. Ahora bien, que Estados Unidos, Israel o la Unión Europea intenten abrir el Estrecho de Hormuz por la fuerza, eso está totalmente descartado. No es posible, porque los líderes iraníes no lo permitirían, y aunque quisieran, la población, la gente, tampoco lo aceptaría. Ese es el primer punto. El segundo es que en el ámbito nuclear también hay muy poco margen de maniobra. Como he dicho, el programa nuclear lleva 25 años en marcha y Irán ha pagado un precio muy, muy alto por ello. Y se ha visto como una parte esencial de la independencia de Irán. Es tan importante para los iraníes como lo fue la nacionalización del petróleo para el gobierno del Dr. Mossadegh en 1952-53. Por eso creo que es muy poco sensato que los estadounidenses insistan en repetir que Irán no tiene derecho al enriquecimiento. Es algo muy serio, porque deberían centrarse en que Irán no avance hacia la fabricación de armas nucleares o en que dé garantías suficientes de que no construirá una bomba atómica.
Eso es algo en lo que Estados Unidos podría incluso implicar a más países en la conversación, apoyando esa exigencia. Y eso sería razonable. Pero cuando vienen y dicen, después de todos estos años, después de todo el precio que Irán ha pagado, pensemos en cuántos científicos nucleares han sido asesinados en Irán, ya sea por Estados Unidos o por Israel, mediante atentados. Pensemos en cuántas sanciones se han impuesto a Irán por el tema nuclear. Y también pensemos en el hecho de que si Irán realmente hubiera querido fabricar una bomba, ha tenido todo este tiempo para hacerlo. Todos estos años, desde 2003 hasta ahora, estamos hablando de 23 años. Así que, si Irán se ha mantenido, aunque sea por razones aparentes, porque en política internacional no estamos en posición de analizar las intenciones o el pensamiento interno de los países, hasta donde sabemos y hasta donde sabe el OIEAS, Irán no ha hecho nada en estos 23 años para construir una bomba. Ese historial es mucho más coherente que el de Donald Trump. Donald Trump no es capaz de mantener una de sus propuestas durante más de 23 minutos. Así que, si Irán ha sido sincero y no ha fabricado una bomba durante 23 años y no ha hecho nada para convertir la energía nuclear en armamento, creo que eso es algo que la gente en Estados Unidos y en la Unión Europea debería reconocer y aceptar. Porque si Irán se mantiene dentro de ese marco, pero la Unión Europea y Estados Unidos se han salido de él desde la medianoche de julio de 2025, eso significa que ningún inspector entrará en Irán. No habrá inspectores de la OIEA, y eso le dará a Irán mucha más libertad para hacer lo que quiera. Ese es el problema. Creo que si las exigencias de Estados Unidos se vuelven más claras y más estratégicas, entonces tú, yo o cualquiera podremos hablar de lo que quieren los iraníes. Pero ahora mismo, lo que resulta muy confuso es que Donald Trump no sabe lo que quiere. Fíjate en eso. Quiero decir, desmantelar el JCPOA desde el primer día no estaba en línea con la estrategia de Estados Unidos. Lo hizo más bien a nivel personal, para atacar a la administración de Barack Obama y decir que no eran buenos negociadores. Y fíjate en eso. Durante los últimos 15 años, desde que salió en 2017, en los últimos 9 años, ha hecho que la región sea un lugar mucho más peligroso. Permitió que Irán desarrollara un enriquecimiento de uranio de grado mucho más alto. Además, empujó a Irán a fortalecerse militarmente. Así que, en cierto modo, no ha conseguido ninguno de los objetivos que mencionó. Y creo que ahí está el problema. Si Estados Unidos dice, quiero esto, quiero evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear, entonces los iraníes pueden empezar a hablar con él y decir, podemos darte estas garantías, podemos implicar a otros países, en ver las inspecciones y así sucesivamente. Pero ahora mismo no sabemos qué quiere. Volvamos al paso final, esos 400 kilos de uranio. Los iraníes saben que eso es la garantía, porque están dispuestos a entregarlo a cambio de que se levanten las sanciones. Pero ¿cuál es la garantía de que realmente se levanten las sanciones? Incluso durante Obama, cuando el JCPOA fue firmado por el presidente de Estados Unidos después de 2 años de negociaciones, no le dio nada a Irán. SWIFT no se eliminó. En la práctica, no se movió nada en cuanto a las sanciones contra Irán, especialmente en sus industrias del petróleo y el gas. Así que los iraníes vienen no solo de una, sino de 2 o 3 experiencias negativas y traumáticas, en las que los estadounidenses, da igual, Trump es un caso extremo, pero incluso Obama y Biden no cumplieron sus promesas ni las obligaciones de Estados Unidos. La Unión Europea no es de fiar. Actúa como una especie de zona de contención, ganando tiempo para Estados Unidos mientras Irán tiene las manos atadas. Así que ellos tampoco son de fiar. Además, pasaron por un periodo de guerra existencial y también de crisis existencial el pasado enero, en el que la guerra híbrida fue tan peligrosa que el Estado iraní se vio ante un momento de vida o muerte. Con todo eso sobre la mesa,
¿Por qué alguien pensaría que los iraníes están dispuestos a confiar otra vez en las promesas de Estados Unidos? Sobre todo ahora que han demostrado tener la capacidad de responder y defenderse a nivel militar. En ese sentido, creo que las exigencias de Irán son muy simples. Levantar las sanciones. Irán ofrecerá las garantías necesarias. Removal of sanctions, Iran will give enough guarantees, will never ever move towards nuclear bomb. Nunca, jamás avanzaremos hacia una bomba nuclear. Y aún así, tengo que decir que para mi sorpresa, no hay voluntad entre los iraníes, ni siquiera entre los principales líderes de Irán, de convertirse en una potencia nuclear. Y creo que eso no está bien. Creo, como John Mearsheimer ha dicho muy claramente desde 2010, que Irán debería haberse convertido en una potencia nuclear hace mucho tiempo. Eso habría salvado no solo a Irán, sino también a la región, de todas estas guerras e inestabilidad. Y aparte de Israel, estoy seguro de que otros países de la zona, que siempre fueron hostiles hacia Irán, también se habrían beneficiado de esa paz, una paz duradera, porque habría traído equilibrio a la región. Pero aún así, por motivos religiosos y también por otras razones, los iraníes no quieren avanzar hacia lo nuclear. Lo único que les empujaría a dar el paso y convertirse en una potencia nuclear sería que Estados Unidos usara armas nucleares en cualquier forma, ya sea táctica o no táctica, o que utilizara la amenaza de un ataque nuclear contra Irán o contra Israel. En ese momento, los iraníes sentirían que tienen legitimidad para avanzar hacia convertirse en una potencia nuclear. Antes de eso, no están dispuestos a hacerlo. Y por eso quieren seguir siendo un estado en el umbral nuclear, lo que desde un punto de vista realista, después de todo lo que ha pasado, puede parecer un poco tímido, pero es la forma en que ellos lo entienden dentro de su propia estructura. En cierto modo, están dispuestos a ofrecer suficientes garantías, pero quieren asegurarse de que la otra parte cumpla sus promesas. Y la única manera de lograrlo es que Irán tenga cierto margen de presión. Así de simple. Lo interesante es que el profesor John Mearsheimer, un académico estadounidense, para quienes no estén familiarizados con su trabajo, también ha sostenido que Estados Unidos puede convivir con un Pakistán con armas nucleares, por ejemplo, o con una Corea del Norte con armas nucleares, y que no existe absolutamente ninguna razón relacionada con la seguridad nacional para que Estados Unidos se sienta amenazado por un Irán con capacidad nuclear. Así que creo que nuestros espectadores estadounidenses deberían entender que un Irán con armas nucleares no representa automáticamente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Por tanto, cualquier argumento que diga, bueno, sí lo es, porque Irán está buscando la bomba, no tiene fundamento. Irán no está buscando la bomba, no hay pruebas, no hay inteligencia militar que demuestre que Irán haya perseguido deliberadamente o quiera perseguir la inhabilitación en su programa nuclear. No hay motivo de creer que armamentos nucleares sea automáticamente una amenaza por Estados Unidos. Y ese es un punto clave muy importante que has mencionado. Solo quería subrayarlo para quienes nos estén viendo y quizá no conozcan también el trabajo de John Mearsheimer ni esas grandes preocupaciones sobre seguridad nacional en lo que respecta a Estados Unidos. Ahora, otra cosa que quería destacar es, por supuesto, el deseo de Trump de transferir el uranio altamente enriquecido a terceros países o quizá a aliados occidentales. Y eso es algo que, una vez hecho, no se puede revertir. No es como si Irán pudiera recuperar ese uranio en caso de que, por ejemplo, Estados Unidos volviera a cambiar de postura. A cambio, Irán está pidiendo el levantamiento de sanciones, entre otras cosas. Pero Estados Unidos puede volver a imponer sanciones cuando quiera, en cualquier momento. Así que parece que desde el principio las negociaciones o esos puntos clave que deberían garantizar un avance real no son equilibrados, porque una de las partes es reversible. Estados Unidos puede restablecer las sanciones cuando le dé la gana. Pero claro, el uranio enriquecido o polvo nuclear, como lo llama Trump, no se puede devolver a Irán. Y creo que ahí hay una brecha en las expectativas
Y probablemente por eso Irán dice que las exigencias de Washington no son realistas. Así que en este momento parece que hay muy poco terreno común para que las negociaciones empiecen de nuevo. It's very, very interesting point that you Es un punto muy interesante el que mencionas, Lena, porque estas cosas no son algo que los negociadores iraníes aprendan viendo CNN o Al Jazeera. Se aprenden por las malas, tras muchas negociaciones y muchos acuerdos entre Irán y Estados Unidos que al final se han roto todos. Y cuando se rompen, ¿qué pasa? Pues que la inflación en Irán sube al 75%, luego aumenta el desempleo, después la gente sale a la calle. Y entonces llega el problema, disparos contra los manifestantes. En 2019 murieron 270 personas. Eso daña la cohesión social de Irán. Luego Estados Unidos y la Unión Europea empiezan a emitir declaraciones amenazantes en defensa de los manifestantes. Así que en cierto modo se le está pidiendo a Irán que pierda de una forma u otra. Les están diciendo, os quitamos vuestro polvo nuclear. You are telling them that we are taking away your nuclear dust, and that, first of all, may... Y eso, para empezar, puede darnos más valor para atacaros de nuevo. Y esta vez, tanto Israel como Estados Unidos, podríamos amenazaros también con una explosión nuclear, porque sabemos que no tenéis con qué responder. Ahora mismo, nos quedamos justo al borde de una amenaza nuclear contra Irán. Decimos aniquilar vuestra civilización, para que la gente entienda, o al menos intuya, que no tiene por qué significar algo nuclear o no. Pero evitamos usar la palabra nuclear. Y evitamos una amenaza nuclear porque sabemos que en el momento en que lo hagamos, podríais coger esos 400 kilos de polvo, fabricar vuestra propia energía nuclear y declararos como la 10ª o la 11ª potencia nuclear del mundo. Así que, en el momento en que saquemos eso a la luz, en realidad nos hace más fuertes para volver a atacaros. Así que eso no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de guerra. Ese acuerdo garantiza que habrá otra ronda de guerra y ataques. Eso, para empezar. Y segundo, te damos unas migajas en cuanto al alivio de sanciones. Pero luego, a los 3 meses, decimos, lo siento, el Congreso no lo aprobó. Así que no depende del presidente. El presidente solo puede levantar una parte muy pequeña de las sanciones. El grueso de las sanciones está en manos del Congreso. Y el Congreso no quiso hacerlo. Lo siento. Pero es así. Y aunque el presidente lo hiciera, no hay ninguna garantía de que los bancos y el sistema bancario lo sigan. Eso fue exactamente lo que pasó en 2015. Por eso Saif, el jefe del Banco Central de Irán, dijo en el Consejo de Relaciones Exteriores en marzo de 2016 que el JOPAPA no le había dado nada a Irán. Cero. Nada. Cito sus palabras. Y fue entonces cuando Obama y John Kerry aparentaban estar haciendo todo lo posible por convencer a los bancos. John Kerry llegó incluso a viajar a Londres para hablar con la Citi y pedirles que levantaran las sanciones, intentando persuadirles de que colaboraran con Irán. Pero los bancos dijeron que no querían hacerlo, porque claro, el presidente en un año se iría de la Casa Blanca y las sanciones seguirían ahí. Así que no querían arriesgarse, y además pensaban que el siguiente presidente lo echaría todo por tierra igualmente. Lo que quiero decir es que los iraníes ya han vivido esto, lo tienen grabado muy profundamente en la memoria y saben que no van a dar nada a cambio de algo que, como decimos, Trump promete entregar en forma de cheque para cobrar dentro de 6 meses. Esa confianza se rompió a partir de 2017 y nadie puede recuperarla. Sí. Antes de esta guerra, cuando Trump hacía esas promesas falsas, parte de lo que yo llamo los liberales pro-occidentales dentro del Estado en Irán salían a respaldarlas, incluso con más fuerza. Pero luego la guerra cambió la situación, cambió el equilibrio de fuerzas. Ya no se atreven a hablar. Así que, en cierto modo, los aliados naturales de Trump dentro del Estado iraní se han vuelto mucho más débiles ahora. Y el Estado, o el llamado Estado profundo, o si se quiere, el Estado real, con su pensamiento político más crudo, es el que está al mando. Y no harían ninguna de esas cosas, porque sería una locura.
Saben que cualquiera de esos errores esta vez podría llevar a otra guerra, a otro enero de 2026, a otra ronda de guerra híbrida. 26, another kind of round of hybrid warfare. So in a sense, I don't think Iranians are willing. En cierto modo, no creo que los iraníes estén dispuestos a entregar sus 400 kilos a menos que reciban algo tangible de Estados Unidos. Por ejemplo, si se descongelaran activos como hizo Obama. As Obama did, Obama descongeló unos $150,000 millones en activos y los envió en efectivo. Pero, ¿puede hacerlo Trump? that would be very Sería muy embarazoso para él, porque construyó toda una carrera atacando a Obama por enviar dinero en efectivo a los mulás. Si repite lo mismo, lo van a atacar todos los demócratas. Y además, entre bastidores, muchos de sus llamados aliados sionistas. Van a ridiculizarlo. Así que en cierto sentido, tiene las manos atadas para descongelar los activos de Irán y entregar dinero en efectivo a los iraníes. Y él mismo lo ha dicho. assets and giving cash to Iranians as well. And he said that. He said, none of that kind of thing. We're not going to give any cash to Iran. So Dijo, nada de ese tipo de cosas. No vamos a dar dinero en efectivo a Irán. Así que en cierto sentido, creo que Trump se ha acorralado a sí mismo. No hay salida. Trump es muy hábil en escalar y de repente encontrar una vía de escape y salir corriendo. Pero esta vez parece que ya no hay un Trump así. Va a dejar Oriente Medio, va a dejar Asia Occidental como una zona golpeada, sin ningún logro, como una herida abierta para Estados Unidos, sin resolución, y eso va a pesar sobre él. Pensaron que hacer esto les sería útil. Abrir heridas como la de Ucrania solo hace sangrar a los enemigos. Pero esta vez, creo que al final veremos que hará sangrar mucho más a Estados Unidos que a Irán, Rusia o China. US, much more than it will bleed Iran and Russia and China. Ali, terminemos con una pregunta sobre la implicación de Rusia y China. Abbas Araghchi está ahora mismo en San Petersburgo. Creo que todavía tiene previsto viajar después a Pekín. Y por lo que entiendo, China ha tenido un papel importante ayudando a Irán con información de inteligencia, entre otras cosas. Cuéntanos cómo ves en este momento la relación entre Irán y China y cuál es el objetivo del viaje de Araghchi a Pekín. What is the goal of Araghchi's visit to Beijing? So in a sense, as some people have already pointed Dice Farat Mengs, en cierto modo, como ya han señalado algunas personas, China era un lugar al que Irán debería haber evitado ir, porque a diferencia de Rusia, China posiblemente le habría dicho a Irán que volviera a la mesa de negociación. Y sabemos que China pidió a Irán, o al menos le propuso, que volver a negociar y aceptar un alto el fuego podía ser beneficioso. Esto se debe a que la forma de pensar de China, su modo de razonar y su lógica de cálculo son cualitativamente diferentes a los de Estados Unidos. China no ve la realpolitik solo en términos de ganancias militares. Tiene un enfoque mucho más global, en el que la economía, lo militar y lo político están completamente integrados entre sí. political thing, they're all integrated to each other, and they both want the oil from the region. Y ambos quieren el petróleo de la región. Pero además, China no piensa solo en una materia prima de cada zona. A China le interesan los mercados y disfruta de su relación económica con los países del Golfo Pérsico. Por eso, la inestabilidad en la región no es algo que los chinos deseen. Así que estaban interesados en una desescalada en general. El bloqueo también iba dirigido tanto a Irán como a China. Trump pensó, y ahora que el petróleo venezolano ha salido de circulación para China, saquemos también el petróleo iraní, unos 2 millones, y además los 10 millones de barriles diarios que pasan por el estrecho de Hormuz cada día, también fuera de circulación. Eso es lo mejor. Así sí podemos ejercer una verdadera presión sobre China. Can really put pressure on China. So in a sense, of course, Chinese want an end to this. En cierto modo, claro, los chinos quieren que esta tensión militar termine cuanto antes. Pero le corresponde a Irán dejarle claro a China que se enfrenta a una crisis existencial. Y si no pueden resolverla, o si no consiguen expulsar ahora a los estadounidenses, el problema volverá de una forma u otra, con cambios más pronto o más tarde. Así que un Irán inestable o un Irán expuesto al caos interno es más peligroso para China que la situación actual. Fíjate, eso es exactamente lo que pasó entre Putin y Xi Jinping, porque ambos firmaron el Acuerdo de Amistad Eterna en China en noviembre o diciembre de 2021. Y luego, el 24 de febrero de 2022,
Putin atacó Ucrania. 24th of February 22 and attacked Ukraine. So many people thought China was not happy of it. Mucha gente pensó que China no estaba contenta con esto, porque durante muchas décadas había trabajado en la iniciativa de la Franja y la Ruta para tener acceso a Europa por tierra, y la guerra en Ucrania lo arruinó por completo. Sin embargo, China se lo tragó, aceptó que Rusia necesitaba eso por razones existenciales, y siguió adelante. Creo que ahora depende de los iraníes si son capaces de convencer a los chinos de que deben sumarse a esto y de que el beneficio a largo plazo será mayor. No sé qué piensa Abbas Arafshian que sus homólogos chinos van a decir, pero estoy seguro de que esa es la esperanza de Irán, que de algún modo puedan convencerles como aliados y amigos de que en este momento deben dar prioridad a los cálculos militares y estratégicos de Irán por encima de sus necesidades y exigencias económicas. To their economic needs and demands. Ali, quiero darte las gracias de verdad por venir y por acompañarme en una conversación tan interesante. La he disfrutado mucho y estoy seguro de que nuestros espectadores también. Por favor, seguid a Ali en sus redes sociales. Dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Ali, muchísimas gracias y espero tenerte de nuevo en el programa muy pronto. Thank you very much, Lynn. Y muchas gracias, Lena, por darme esta oportunidad. Y muchas gracias también a tu audiencia por dedicarme a este tiempo y permitirme hablar con ellos. Allow me to speak to them.